Buen día, gente. ¿Cómo están? Bom dia, prof. Como é que você tá? Bien. Buenos días, profe. ¿Cómo están todos? Também. Bien. Buenos dias, profe. Como estás? ¿Qué dijo? Eu, profe. Me escucho muy bajo. Bueno, gente, ¿estudiaron? Más vale que hayan estudiado. Estaba haciendo mis anotaciones acá. Y bueno, eso. Empecemos. ¿Cómo están? Estamos com frio. ¿En serio? Sim. Que eso no impida que tengan que estudiar, ¿verdad? Hay gente que tiene frío y deja de estudiar. O frio congelou meu cérebro. Ah, esquenta entonces. Bueno, gente, como lo Doutora, prometido. Ujú, bom dia. sí. Você pediu para eu fazer uma pesquisa sobre alguma coisa de vasoconstrição, só que eu não lembro o que que era. Aí eu pedi para a Vânia te perguntar, só que eu acho que, enfim. Aí, não sei se você não responde, enfim. Aí eu Vaso poderia con- fazer para a segunda, el, porque eu el- não lembro. Bueno, hay gente. Vasoconstricción es aquella situación en donde va a haber una constricción a nivel de los músculos lisos en los vasos sanguíneos. Isso, só que você pediu para eu pesquisar, tipo, o que que induzia, eu acho, eu não lembro. Aí eu fiquei, ai meu Deus, eu vou pesquisar o quê? Y justamente pesquisar, ¿verdad? Recomiendo que descarguen diccionarios médicos, ¿sí? Y esos diccionarios médicos ayudan bastante para poder direccionar. Pero así, de boas, tranquilo. Era, puede ser para la próxima, ¿ok? Então seria como que, o que que induz a vasoconstrição, né? Sí, eso mismo. Ah, Así, tranquilo. bien cortito mismo. Aham, tá bom, obrigada. No, Ana, yo no quiero ningún video grabado. Nosotros vamos a grabar. Vamos a grabar en el aula. Ah, demasiado fácil va a ser la vida si es por video grabado. Tiene que ser en vivo. Definición de osteogénesis sin necesidad de habilitar el micrófono. Por favor, vamos a utilizar el chat porque el otro día sí me molesté. ¿Por qué me molesté? Porque todo el mundo prendió su micrófono y todo el mundo hablaba y no se entendía absolutamente nada. Entonces así, vamos a escribir porque realmente esta situación virtual es complicada porque nadie sabe cuándo va a hablar alguien, ¿verdad? Y ahí sale todo atrapallado, todo con interferencia, y ahí nadie participa. Yo quiero que participen todos. Socorro. Muy bien. Ahí. Osteogénesis. ¿Qué es la osteogénesis? Definición.
La definición de la osteogénesis puede ser justamente osteo significa hueso. Génesis significa formación. Por lo tanto, va a ser muy bien. Gente, existen dos tipos de formaciones de hueso, dos tipos de osificación. ¿Cuáles son? Mm, Intramembranosa y endocondral. ¿Qué me pueden decir sobre la intramembranosa? Quiero leer una diarrea verbal. ¿Qué me pueden decir sobre la intramembranosa? Ujú. Células mesenquimales que se diferencian en osteoprogenitoras y después en osteoblastos. Mineralizan y forman los huesos. Muy bien. ¿Esta osificación intramembranosa requiere o no requiere de un modelo de cartílago? No requiere. Entonces, no requiere de modelo cartilaginoso. Ahí, no requiere. ¿Y la endocondral? Sí. Entonces, requiere o de molde, puede ser modelo o puede ser molde. De molde cartilaginoso. Bien. Ahora, gente, antes de avanzar, ¿en qué momento de la vida esto sucede? ¿En el adulto? ¿En el niño? ¿En cuál? En la vida fetal. Muy bien. Voy a colocar acá fetal. ¿Y a los cuántos tiempos ocurre la intramembranosa? Octava semana. ¿Y la endocondral? 5 a 6 semanas aproximadamente. Muy bien. Y ahí, nosotros habíamos inventado una mnemotecnia.
Mnemotecnia, esa es una forma de recordar nada más. No hay en ningún libro, no hay esto que nosotros habíamos mencionado, pero sí ayuda bastante para poder recordar. ¿Cómo es que va a suceder la osificación en la intramembranosa? ¿Cómo iba a suceder? Que habíamos dicho. ¿Va a ser de manera central para periférica o de periférica para central? Periférica, muy bien, para central. ¿Y en la endocondral? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Eso está correcto. Esto está correcto. Yo hice de manera mecánica y ustedes creyeron. Acá va a ser central para periférica y acá es periférica para central. Pero coloquen una observación en este punto, ¿sí? Así, observación. Eso ocurre en la diáfisis. En la diáfisis. Professora, desculpe estar interrompendo. Tem uma galera aí querendo entrar, viu? Y que actualice su pantalla porque no aparece ninguna solicitud para mí. Aham, vou dizer a eles. ¿Qué era? Ay. Mm. Esto va a ocurrir preferentemente en la diáfisis. Coloquen como observación ahí, ¿sí? Diáfisis. ¿Por qué? Y porque luego vamos a ver lo que ocurre en la epífisis. ¿Sí? Bueno, díganme en dónde ocurre esta situación. Voy a colocar así. Y acá así. La intramembranosa, ¿en dónde ocurre? ¿Qué tipo de hueso va a ser producido? ¿Mm? ¿Quién da más? La intramembranosa. La intramembranosa es aquella que va a tener como modelo un cartílago. Ella, ¿qué tipo de hueso va a ser? Intramembranosa. Misturaron todito en la cabeza de ustedes. Hueso plano. Hueso plano. Justamente, que van a ser la parte de mandíbula. Va a ser la parte de, ¿cómo se llama? De los huesos de la calota del cráneo, hueso de las facies o de las facies, por ejemplo, principalmente ellos, ¿sí?
Y en el caso de la endocondral, huesos largos. Huesos largos. ¿Y cuáles son esos ejemplos? Huesos de las extremidades, como si fuese, como por ejemplo, húmero, fémur y otros. ¿Qué tipo más? Ya. Otro, solamente eso. El esqueleto axial. El esqueleto axial es un tipo de hueso largo. El esqueleto axial, las vértebras. Professora, desculpa falar por áudio, porque acho que para perguntar fica melhor. No, na ossificação intramembranosa, não ocorre também no crescimento dos ossos curtos? No, por el momento no. Ah, tá. Ok. Bueno, ahí. ¿Cómo va a ser esta calcificación? Va a tener unas células que van a ser desde el principio células osteógenas o van a formar, bueno, desde la parte de la célula mesenquimática. ¿Va a dar directamente células osteógenas o van a dar la parte de otro tipo de células antes de formar en la intramembranosa? Las células madre mesenquimáticas directamente van a dar células osteógenas o tienen que formar algo más. ¿No saben? Ya, pero ¿qué tipo de grupo de células? Sí, forman células osteógenas, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá, desde el inicio, células osteógenas. Y en el caso de la endocondral, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en la endocondral? Sí, entonces al inicio va a haber producción de células condrógenas. Ahí, así. Estos son las principales diferencias. En un esquema bien cortito, nosotros hicimos básicamente lo más importante de tejido de osteogénesis, ¿sí? Ahí ya está bien resumido en este esquema. Pues, ¿cómo así? Mm. Voy a quitar una foto y voy a mandar. Hasta ahí, ¿cómo estamos, gente? ¿Todo bien?
Doutora, nos ossos largos, é nas extremidades das diáfises a endocondral? Eu não entendi isso. ¿Puedes escribir, por favor? Porque realmente sale con mucha interferencia y me hace doler la cabeza. Porque sale todo muy feo, en serio. Sale muy feo. Parece una radio, ¿saben? Estoy aguardando tu pregunta, Ana. ¿Mm? ¿Está digitando? Ah, ajá. Sí. ¿Y cómo va a ser extremidad de diáfisis? Ah, ¿cómo va a ser una extremidad de una diáfisis? Te hago una pregunta retórica porque ¿cómo es extremidad de diáfisis? Bueno, no hay extremidad de diáfisis. Solamente ocurre en la diáfisis. No existe extremidad de diáfisis. Si hablamos de extremidad, estamos hablando de epífisis. Y ahora voy a explicar. Voy a empezar a diseñar toda esa situación para que entiendas. Y solamente ocurre esa osificación de periferia para el centro, ¿sí? En el caso del cuerpo del hueso largo, en la diáfisis. Extremidad. Extremidades significa extremidad superior, brazos, extremidad inferior, pierna, miembros. Ah, por eso, por eso puse punto y coma, húmero y fémur. Bueno, hay veces que hay vocabularios para mí que son muy obvios, porque tipo, al adquirir un vocabulario técnico médico, ya parece sencillo, ¿verdad? Para mí. Pero ahí yo tengo que traducir en un vocabulario cristiano y ahí complica un poco las cosas. A ver, pegalliña nada. Ay, no, si yo me pongo a hacer pegalliña en el examen, bish, pegalliña nada. Voy a hacer un examen exclusivo para Glauber con pegalliñas. Siempre él me dice que yo coloco pegalliñas. ¿Qué era? Intramembranosa. Bueno, osificación intramembranosa. Voy a hacer, bueno, voy a, voy a colocar en la plataforma para que habilite solamente para vos. Membra. Prueba con pegalliña para Glauber. Voy a anotar así en mi cuaderno. Gente, la osificación intramembranosa. ¿Qué me pueden decir sobre esto?
Todo eso que nosotros ya hicimos de manera resumida, voy a colocar acá en el cuadro, porque ya percibí que cuando yo hago en forma de un cuento, ustedes entienden mejor, ¿verdad? Entonces, voy a convertir todo eso en una fofoca para que se pueda quedar, ¿verdad? Porque todo el mundo está siempre atento a la fofoca. Ahí, cuando convierto en fofoca, todo el mundo quiere escuchar y presta atención, ¿verdad? Así, el povo es fofoquero mismo. Ahí voy a colocar. Esta linda fofoca empieza el principio de los tiempos. Había una vez un tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo va a hacer con que esto inicie? ¿Tejido conectivo cuál? Como que especializado, Livio. Está bien, Bruno, pero solamente Bruno. El resto no. Embrionario. ¿Embrionario de qué tipo? Mesenquimo- Mesenquimatoso. Tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. ¿Qué tiene mayor cantidad con respecto a sus células? ¿Qué tipo de células tienen en abundancia? Muy bien. Células madre mesenquimáticas. También, ¿qué más tiene en abundancia este tejido conectivo embrionario? Este domingo día das mães, ¿verdad? Ah, yo no soy mãe, yo soy mamacita. Eso sí, pero mãe no. Dios me libre. Gente, ¿qué más? ¿Qué más hay en el tejido conectivo embrionario? Por sobre todo había abundante cantidad de sustancia fundamental, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, inicia esta fofoca. Había una vez un tejido conectivo embrionario mesenquimatoso, ¿sí? Vamos a fingir que eso es. Que recibió la orden de que sus células mesenquimáticas se agrupen. ¿Cómo se llama esa agrupación de estas células mesenquimáticas? ¿Cómo se llama la agrupación? Ellas se tienen que agrupar. Se agrupan en un sitio en donde futuramente van a formar un hueso. ¿Cómo se llama la osificación de, perdón, la agrupación de células mesenquimáticas? No.
Centro de osificación. Centro de osificación. Ahí, una vez que ellas están agrupadas, ellas van a diferenciarse. ¿A qué se diferencian? A células osteoprogenitoras. Vamos a fingir que estas células osteoprogenitoras se multiplicaron y tuvieron acá así otras células. Pero ellas van a quedar muy poco tiempo y se van a diferenciar a células osteoprogenitoras. Recordar que las células osteoprogenitoras eran aplanadas, pequeñas y aplanadas. Células osteoprogenitoras. Por lo tanto, se diferencian. ¿Correcto hasta ahí? Voy a quitar una foto. Bueno. ¿Y el resto de la gente? 224 personas. Participen. Professora, por favor, teria como afastar a câmera mais um pouco para a gente ver o quadro melhor? Ahí te envié una foto, Vane. Ok, Pero voy a afastar un poco más. Professora, graças. ali, ó, onde tem, ó, célula madre mesenquimatosa, depois tem escrito o quê? Tem a luz, tá bem em cima da palavra. ¿Qué dijiste? Foi depois aqui, ó, lá em cima, a senhora colocou aquelas 3 palavras, assim. Tem células madre mesenquimatosas aqui. Substância fundamental, é? Ah, tá. Porque a luz tá em cima da palavra. Sí, ya envié una foto. Ahí. Bueno, hasta ahí todo bien entonces. Sustancia fundamental, dice Asiria. Yo no sé por qué sale tan mal. Para algunas personas sale el audio muy bien, pero para otros sale así bien feo. Pero bueno. Ahí. Apagando todo esto. Voy a apagar y voy a colocar en el extremo izquierdo para poder continuar. Ahí. Pero en este punto, gente, solamente de lo que era así, que tenía sus células osteoprogenitoras, o sea, células madre mesenquimáticas que se convirtieron en células osteoprogenitoras, en este punto ya va a haber solamente células osteoprogenitoras. Así. ¿Sí? Y ellas van a recibir un estímulo. Se llama factor de transcripción. ¿Cómo era el nombre completo? ¿Recuerdan? Se llama factor de transcripción. ¿Cómo se llama? Factor de transcripción CBFA1. Ahí, este factor de transcripción lo que hace, ¿qué va a hacer? Sí, muy bien. ¿Qué va a hacer este factor de transcripción?
Va a diferenciar las células. ¿Para qué? ¿Para cuál? Para osteoblasto. Acá voy a colocar osteoblasto. Este osteoblasto, este osteoblasto, ¿por qué es mayor? ¿Por qué es mayor este osteoblasto? Él va a transformarse de una célula osteoprogenitora, pero él va a aumentar su tamaño. ¿Por qué motivo aumenta de tamaño? Porque tiene una alta actividad metabólica, muy bien. Pero eso, ¿cómo se traduce? Que aumentaría el tamaño de sus organelas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles organelas específicamente van a aumentar de tamaño? Retículo endoplásmico rugoso, el RER, y el aparato de Golgi. ¿Sí? Y van a ver además vesículas de almacenamiento de proteínas, ¿verdad? Que de algún modo van a salir estas cisternas del aparato de Golgi que se llama cis y trans, van a dar las vesículas que en cierto modo van a tener ahí las proteínas que van a ir formando y van a soltar para afuera. ¿Qué van a formar ellos? ¿Qué forman? Si son retículo endoplásmico rugoso con una abundante cantidad de ribosomas, ¿qué van a sintetizar? Proteínas, que va a ser la matriz ósea. ¿Cómo se llama también esa matriz ósea? Osteoide. Primero va a ser un osteoide. Este osteoide va a producir proteínas. ¿Cuáles? Dos principalmente. También, sí, tenés razón. Pero hay dos que yo más quiero que recuerden. No, las el glucógeno, no, no es glucógeno, colágeno, perdón, principalmente. Y después, proteínas, proteínas no colágenas. Sí, tienen razón, se les puede acrecentar también la osteocalcina y la cialoproteína. Ahí está. ¿Sí? Aparece una A. Ahí. ¿Ok? Todas esas proteínas va a ser el osteoblasto. Por lo tanto, hace sentido que ella sea grande, ¿verdad? Porque todas sus organelas van a ser más desarrolladas. Por lo tanto, incluso van a tener más afinidad por colorantes básicos. ¿Por qué? Porque todo esto van a ser, principalmente el retículo endoplásmico rugoso, tiene una afinidad tiene una cantidad mayor de ácido, ¿sí? Entonces, por ese motivo también va a cambiar el osteoprogenitor, va a cambiar también de coloración incluso. Aparte de tamaño, va a cambiar de coloración. Sí, de ser un citoplasma eosinófilo, va a cambiar para ser basófilo.
¿cierto? Ujú. Entonces, por ese motivo que el osteoblasto es mayor, ¿sí? Va a aumentar de tamaño. Voy a quitar una foto para continuar. Bueno, ahí, ¿qué sucede en este punto entonces? Los osteoblastos van a empezar a producir, pues, ah, los osteoblastos van a empezar a producir su matriz, que es la osteoide que ya me dijeron, ¿verdad? Y van a producir a su alrededor. Producen a su alrededor la matriz, la osteoide, ¿verdad? Matriz no mineralizada. Va a preencher en todo su alrededor. Voy a colocar acá, osteoide. ¿Ok? Va a anotar su osteoide y después va a, ¿cómo se llama? Va a detectar que tiene con una abundante cantidad de osteoblastos a su alrededor y va a empezar a mineralizar. ¿Cómo así lateralizar la cámara, Livio? ¿No es más fácil que vos lateralices tu teléfono? Professora, dá licença um pouquinho. Isso tudo que a doutora falou é a primeira etapa da ossificação intramembranosa, né? Sí, Tá, ya obrigada. estamos avanzando. Para a Sí, segunda. ajá, eso mismo. Bueno, a ver, a ver, a ver. Livio, ¿estás desde el teléfono o desde el computador? Entonces estoy achando muy raro que no alcance completamente la, la imagen. Pero ya mandé una foto, ¿sí? Bueno, gente. Ahí. Ujú. Ahí. El osteoblasto va a sintetizar su osteoide. Una vez que el osteoblasto detectó que está bien rodeado de osteoide, ahí el mismo osteoblasto va a ser quien va a empezar a mineralizar la misma matriz. Cuando ya se mineralizó completamente, ya se hizo todo ese tejido óseo, ahí ¿qué va a pasar con el osteoblasto? ¿Va a continuar siendo osteoblasto? Sí, va a diferenciar para osteocito. Muy bien. Muy bien. Entonces, de verde yo coloqué matriz ósea ya mineralizada, de color verde. Acá voy a colocar matriz ósea mineralizada.
Los osteoblastos ya no son osteoblastos en este punto, ya madurecen para osteocito. ¿Y qué va a pasar? Todos los osteoblastos van a ser osteocitos al mismo tiempo. Ujú. No. Ahí va a empezar justamente, ¿verdad? De manera periférica van a continuar habiendo osteoblastos. Acá, de manera periférica, continúa habiendo osteoblastos. Ahí. Bueno, no hay necesidad de colocar que esto es un osteoblasto porque ya sabemos, ¿verdad? El azulcito es un osteoblasto. Ahí. Y ese osteoblasto que está de manera periférica va a sintetizar osteoide. Por eso es que nuestra osificación está haciendo desde el centro para la periferia. Va a sintetizar osteoide, 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 ¿sí? Y por eso es que va a empezar a hacer desde el centro para la periferia. Ahí voy a dibujar más abajo otra, en donde vamos a tener en el centro, puse 3 osteocitos acá. Acá voy a continuar colocando lo que ahí eran osteoblastos, acá ya van a llamarse osteocitos, pero de igual manera va a ir creciendo y a la periferia va a haber osteoblastos. Ahí. De verde estoy diseñando una vez más la matriz ósea, ya mineralizada. Matriz ósea mineralizada. Y periféricamente está la osteoide. ¿Por qué? Y porque periféricamente está el osteoblasto. Y así se va agrandando, gente. De esa manera se va a ir acrecentando la cantidad de tejido de una intramembranosa. Y se va a producir las trabeculaciones. Como es del centro para la periferia, lo que va a acontecer en este punto es que va a producirse primero hueso esponjoso. Todo eso van a ir produciendo trabéculas. Produce hueso esponjoso y después se va a fixar con hueso compacto. ¿Sí? Quitando una foto para mandar nuevamente. A ver, ahí. Mandé. Y en este punto, ¿cómo estamos? Exactamente, Daniel. Voy a ir al baño un segundo mientras ustedes copian esa parte.
Gente, cuando ustedes se lavan las manos, ¿están pasando crema después? Lavarse mucho las manos reseca la piel, ¿verdad? Entonces tienen que colocar también crema, porque en esas resequedades también quedan las bacterias. Entonces hay que tener una mano bien hidratada siempre. ¿Sí? ¿Y ahí qué tal están? Sí, y yo también. O sea, desde siempre, siempre yo tenía alcohol en gel conmigo, siempre. Y ahí después del alcohol hay que tratar de colocar cremita para que no se reseque. Entre la resequedad también puede acumularse bacterias, entonces tipo así. Ahí no hay preguntas entonces, ¿verdad? Yo apagué sin preguntar si hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿O porque no entendieron nada o porque entendieron todo? Está con frío la gente. Sí, en este caso sí. En la intramembranosa sí. Ahora la endocondral. Al principio va a ser parecido, ¿sí? Al principio es bien parecido. ¿Cómo va a empezar esta historia? Misma cosa. Va a ser células madre mesenquimatosas. Pero en este caso, ¿qué va a dar? ¿En qué se van a diferenciar? En sí, en células condrógenas. Que van a ser los condroblastos, ¿verdad? ¿Y qué van a dar los condroblastos? Voy a colocar mejor condroblastos. ¿Qué van a dar los condroblastos? ¿Qué van a empezar a sintetizar? Muy bien, van a dar una matriz cartilaginosa, por lo tanto vamos a tener un cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino. Dos cosas muy importantes de recordar del cartílago hialino. El cartílago hialino, ¿qué tiene? Dos cosas importantes. Yo siempre les preguntaba. En este punto hay uno, no, con respecto a el cartílago en sí, el cartílago hialino en sí. ¿Va a tener o no va a tener pericondrio? Sí, ¿verdad? Entonces, pericondrio, ¿va a calcificar o no va a calcificar? Calcifica.
Entonces hace sentido, sí, de que este cartílago dé un hueso posteriormente, ¿verdad? Esas dos cosas son muy importantes y se van a formar primero que nada un cartílago. Ahí, la condrogénesis, nosotros no paramos mucho tiempo en condrogénesis, pero sí habíamos mencionado de que existen dos tipos de crecimientos. ¿Cuáles son los dos tipos de crecimientos? Crecimiento aposicional y el otro. Y crecimiento intersticial. ¿Cómo ocurría la posicional? ¿Cómo ocurría la aposicional? Sí, ¿verdad? ¿A nivel del qué? A nivel del pericondrio. A nivel de las células del pericondrio. Y el intersticial. Ujú. ¿Y el intersticial? El intersticial va a ocurrir en el centro y van a intervenir condrocitos. Bueno, cuando se va a formar todo este modelo cartilaginoso, va a producir esa misma cosa. Todo eso que es para la formación de un cartílago va a suceder. Va a suceder el crecimiento a nivel aposicional y va a ser el crecimiento a nivel intersticial. Eso no cambia. Una vez de que nosotros conseguimos tener nuestro modelo cartilaginoso, ahí recién va a empezar nuestra osificación. Bueno, voy a dibujar un modelo cartilaginoso bien feito. Ahí. Y nuestro modelo cartilaginoso va a tener principalmente una membrana que estuvimos mencionando. ¿Cuál es la membrana que va a revestir? Pericondrio. Muy bien. En este punto va a tener pericondrio. Bueno, voy a quitar una foto. Ahí. Ahora voy a apagar lo que no vamos a utilizar. Sí, va a tener pericondrio. Cartílago es, por lo tanto, va a tener pericondrio, ¿verdad? Entonces, gente, háblenme sobre el pericondrio en este punto, las camadas y las células que tiene. ¿Mm? ¿Qué tiene el pericondrio? Sí, exactamente. ¿Qué va a ser esta capa? Capa de células condrógenas. Principalmente de células condrógenas, ¿verdad?
Bueno, y lo que va a suceder en este punto es que nuestro pericondrio ya va a convertirse en periósteo. ¿Cómo así? Sí, va a ser un modelo cartilaginoso que en vez de tener pericondrio, lo primero que va a modificar son sus células. ¿Por qué? Porque estas células ya no van a ser, miren acá encima, va a modificar de ser pericondrio, va a modificar a ser periósteo, porque ya no va a tener células condrógenas, sino que en este punto van a tener células osteógenas. ¿Sí? Las mesenquimatosas ya no van a producir células osteógenas. Van a empezar a producir células osteógenas. No van a producir condrógenas y sí osteógenas. Tenemos un cartílago con un periósteo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a suceder en este punto? A partir de este punto, ¿qué es lo que sucede? Sí. Y lo que va a suceder es que tenemos nuestro periósteo así, esto continúa siendo cartílago, pero nuestro periósteo lo que va a empezar a hacer es empezar a formar el hueso. Y es eso lo que estamos diciendo cuando decimos que la osificación va a ser desde la periferia para el centro. En el centro se va a ir modificando, ¿sí? Ahí. Esto que está acá va a continuar siendo cartílago, pero periféricamente, Ana Cristi, periféricamente en la diáfisis va a ser hueso. ¿Y qué es lo que se va a formar? Así como dice Carlos, hay hueso compacto. Eso se va a ir formando, compacto. El centro todavía en este punto está haciendo un cartílago, pero eso a los pocos se va a ir modificando. Gente, no es lo mismo calcificar una matriz cartilaginosa que calcificar una matriz ósea. No puede sobrevivir. Y en este punto les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un condrocito con un condroblasto, con un osteocito, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre un condrocito y un osteocito? ¿Qué es lo que tiene el osteocito que no tiene el condrocito? ¡Qué hambre! ¿Qué es lo que tiene un osteocito que no tiene un condrocito? También no. Con respecto a la estructura de la célula misma. El osteocito tiene prolongaciones. ¿Y cómo se llaman? Canalículos. Los canalículos. Estos canalículos permiten con que el osteocito viva en una matriz calcificada. Lo que no va a suceder con respecto al condrocito. El condrocito no tiene canalículos. Entonces ellos están acostumbrados a vivir en una matriz cartilaginosa muy especializada, en donde ocurre una dinámica con respecto a la difusión dentro de su matriz. En su matriz hay esa dinámica en donde puede haber intercambio y tal, y ellos pueden sobrevivir de esa manera. Cuando empiezan a calcificar una matriz cartilaginosa
que además de tener una composición totalmente diferente, los condrocitos no pueden sobrevivir ahí, no pueden. Si nosotros queremos calcificar un tejido cartilaginoso, ellos no van a poder sobrevivir. Y es por eso que va a sufrir esa hipertrofia de condrocitos. Van a intentar ellos vivir, ¿verdad? Hace esa hipertrofia de condrocitos y ellos se apilan. Incluso dice pila de monedas, dicen, porque están así bien, bien apilados. Ocurre esa hipertrofia de condrocitos que terminan muriendo, ¿verdad? Y ahí es donde esa matriz se va erosionando, se va rompiendo toda esa matriz cartilaginosa. Y ese va a ser el siguiente paso. Voy a quitar foto antes de apagar, porque voy a apagar esa parte de abajo. Se va a erosionar, se dice. Erosiona. Entonces, ahí, erosiona. Va a ser así. Ahí. Ah, es que sí que en este punto nuestro hueso ya tiene una diáfisis de tejido, tejido óseo. Tiene una diáfisis de tejido óseo. Tiene su periósteo. Ya fue hecho la parte del hueso compacto. Y al erosionar ese tejido cartilaginoso que está en el centro, van a invadir los vasos, la formación de los vasos, que imaginen que va a ser como una producción de la raíz de un árbol, que va a ir ramificando ahí dentro, ¿verdad? Entonces, ahí va a entrar toda esa formación de de las ramas nuevas a través del foramen nutricio y va a ir corrompiendo toda esta matriz que fue un cartílago osificado y de esa manera se va a poder dar la, la cavidad medular primitiva. A ver, ¿qué dice? Mm. En este caso, Vanessa, no hay hueso esponjoso ahí. Solamente se va desde el principio formando hueso compacto. ¿Por qué? Y porque la diáfisis está conformado por hueso compacto. Por eso que yo coloqué como observación diáfisis. Acá directamente se forma hueso esponjoso, al revés, hueso compacto. Acá no va a haber hueso. Ujú. Ahí, miren, acá hay cavidad medular primitiva. Una vez que se forma esta cavidad medular primitiva, ahí vamos a pasar al siguiente paso. Voy a apagar esto. Pasando al siguiente paso, una vez más, voy a diseñar mi extremidad de cartílago. Tenemos todavía. Mi diáfisis ya es de hueso. Y acá mi epífisis nuevamente de cartílago. Mi diáfisis tiene periósteo, perdón. Y tiene la cavidad medular. En este punto, ¿qué va a suceder con respecto a eso mismo, Carlos? Se llama collar óseo. Sí. En este punto, ¿qué va a suceder con mi epífisis? También va a ocurrir la osificación desde la periferia para el centro. ¿Por qué no, Livio?
¿Por qué no? Nuestras epífisis tienen pericondrio. Nuestras epífisis tienen periostio. Sí. Va a ser parecido al otro tipo de osificación, pero lo que esto tiene, que no tiene la intramembranosa, es que este sí tiene un modelo de cartílago. Entonces, lo que va a ocurrir en este punto es que se va a habilitar otro centro de osificación, teniendo en cuenta que este fue el centro de osificación primaria, y si ese fue la primaria, esta va a ser el centro de osificación secundaria. Centro de osificación secundaria. Y de esa Professora, manera, ¿hoy? professora, dá licença um pouquinho. A professora falou que não vai ter o osso esponjoso, né, naquela parte que eu escrevi. Mas quando eu estava pesquisando, que eu estava estudando, falava que aparecia essa artéria nutrícia, ela ia penetrar nas lacunas e ela ia começar a estimular o pericôndrio para produzir as telas osteoprogenitoras. Sí. Aí essas células, elas iam se dividir em osteoblastos, iam criar um centro de ossificação primária, aonde ia produzir essas trabéculas do osso esponjoso. Tá errado? No, pero en el ROS no dice eso. Y tipo así. Lo cierto es que van a haber hueso esponjoso, pero también tienen que haber ahí una porción de hueso, perdón, va a haber una porción de hueso compacto, pero también va a haber una pequeña porción de hueso esponjoso. Ah, Pero então tá. no hay, Obrigada. no hay necesidad de complicarnos, Vanessa. Tipo, no te compliques la cabeza con esos pequeños detalles. Sim, obrigada. Porque lo único que va a hacer es agonzar tu cabeza. Va a producir directamente la parte de osificación hueso compacto y en el centro va a haber la cavidad medular y punto. ¿Sí? Gracias. Esos pequeños detalles no voy a preguntar. Pero miren, lo cierto es que en este punto va a haber un centro de osificación secundaria y que toda nuestra osificación va a ocurrir desde el centro para la periferia. Este centro de osificación secundario va a osificar completamente la diáfisis. Osifica completamente la diáfisis. Perdón, la epífisis. No. ¿Por qué no va a osificar completamente la epífisis? Tiene que dejar una pequeña porción de cartílago articular. ¿Y dónde más también? Y el cartílago de crecimiento también, ¿sí? Entonces no va a osificar completamente, va a dejar toda esa porción de cartílago articular. Esto también se llama, en la epífisis distal también se llama centro de osificación secundaria. Los dos van a ocurrir ahí. Y no van a osificar todo, gente. Van a dejar la camada de cartílago articular. Voy a colocar acá. Deja la camada de cartílago articular y la parte del cartílago de crecimiento. De cartílago de crecimiento, ¿sí? Es necesario que haya el cartílago de crecimiento, ¿por qué? Justamente para que pueda crecer principalmente de forma alongada. Y este cartílago de crecimiento va a providenciar ese soporte, vamos a decir, la materia prima
para que continúe secretando más de manera vertical así, matriz cartilaginosa que después va a convertirse nuevamente en matriz ósea. Y de esa manera va a ir esticando con respecto a la longitud del hueso. ¿Sí? Y ahí sí, en esta parte sí va a producir hueso esponjoso. Va a producir hueso esponjoso y al final va a producir el hueso compacto. Del centro para la periferia. No puede producirse mucha cantidad de hueso esponjoso en la diáfisis porque hay una cavidad medular a ese nivel. Hay bibliografías y bibliografías que contradicen, ¿verdad? Tipo, em, hay algunas que dicen que solamente hay hueso compacto a nivel de la diáfisis y hay otras porciones que dicen que hay una pequeña cantidad de hueso esponjoso bien coladinho por el hueso compacto en la diáfisis. Pero en la morgue no se ve ninguna cantidad mismo de hueso esponjoso en la diáfisis, solamente hueso compacto. Entonces así esas pequeñas diferencias no, así, siempre va a haber diferencias, ¿saben? Siempre, siempre. Entonces siempre tenemos que agarrar un libro base y aferrarnos a ese libro base. No, no se ve tampoco trabéculas, no se ve. Ni en el microscopio no se ve livio. No. Por eso que yo no creo que haya hueso esponjoso a ese nivel. Porque no, no hay, no se ve. Yo soy así, estilo Santo Tomás, ver para creer. Y eso. ¿Qué falta agregar, gente? Yo realmente resumí en 1, 2, 3, 4, 5. De lo que habíamos hablado en el ROS, que habían 10 pasos, resumimos en 5. Y eso es lo más importante. Eso sí es lo más importante. Cuando ustedes vengan a ver en el laboratorio, miren aquella lámina que dice, está rotulado como fibrocartílago y hueso, dice. En realidad ese nombre está mal. Debería haber dicho osificación endocondral. Yo no sé quién colocó ese nombre, pero no es. Es una osificación endocondral. Entonces miren, ¿sí? Sí, Yago. En el hueso longo es endocondral. Sí, hueso longo. Y hueso plano va a ser intramembranoso. Creo que no hay más nada que acrecentar, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Entendieron? Y si no entendieron, es importante leer también, ¿verdad? Por eso que siempre hacemos esa dinámica. Primero, clase de slide, ustedes tienen que leer y después clase de cuadro para poder comprender completamente. La clase de cuadro, gente, es para masticar el contenido, porque realmente es mucho contenido, ¿eh? Yo sé eso perfectamente. Y yo leía 2 libros por materia. Ahí hay que masticar el contenido, hay que tener también un pensamiento crítico. Y este es el objetivo de el principal objetivo de clase de cuadro, es masticar el contenido. Tienen que explicarse a ustedes mismos. Si tienen su pareja, ¿verdad? Marido, marida, esposa, explíquenle. Hay un hijo, explíquenle a su hijo. Tienen su mamá o su papá, explíquenle a su mamá y a su papá. Y ¿verdad? Funciona, ¿verdad, Vanessa? Explíquenle a quien quieran. Cuando ustedes consiguen explicar las cosas, ahí están en el camino cierto, ahí están entendiendo. Pero si alguien les dice, ¿qué es una osificación endocondral? Y ustedes no consiguen modificar eso en palabras simples, es porque está todavía faltando, falta todavía. Y comparen.
Comparen un tipo de osificación con otro, por ejemplo. Hagan sus cuadros comparativos y sus mapas mentales. Nunca me voy a cansar de decir eso. No adianta copiar el libro completo en el cuaderno, porque no es así que se estudia. Se lee, después se subraya lo importante y después, con nuestras propias palabras, escribimos en nuestro resumen. ¿Sí? Si ustedes van a copiar todo lo que hay en el libro, en el cuaderno, ¿para qué compraron el libro entonces? Si ya está en el libro. El objetivo no es transcribir el libro en el cuaderno. No. No hay tampoco tiempo exactamente. Uno simplemente se desespera al hacer eso. Yo sé y yo por experiencia les digo que eso es pérdida de tiempo. Entonces traten de estimular su memoria. La memoria, hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de trabajo. La memoria de trabajo que ustedes tienen que estimular a largo plazo. ¿Mm? Y eso solamente entendiendo lo que están estudiando. Y bueno, gente, solamente algunas dicas de alguien que estudia más de 10 años, ¿verdad? No es en vano que les voy a decir. Yo empecé muy temprano a estudiar, entonces algo tendré que aprender, algo seguro que aprendí, ¿verdad? Y eso de estudiar nadie les enseña, nadie les va a enseñar, nunca. Entonces todo tranquilo, espero que la mayoría de la gente haya entendido y que haya servido de algo nuestra clase de cuadro. ¿Sirvió de algo nuestra clase de cuadro? Parece que solo Vanessa, Carlos, Iago, ahí Ana, no sé si entendió, Janaína, acá hay una Janaína, creo que confundí. Después está también Livio, solamente ellos entendieron. ¿Y el resto? Ah, ahora sí. Valerio, Valerio ya estaba, estaba ahí esperando con su nombre. Bueno, gente. Entonces, Ana Cristi, justamente, son muchas cosas para asimilar y hay que estudiar más de una vez. Por eso que medicina es bien difícil, ¿verdad? Incluso no es mismo la dificultad, es la perseverancia. Todo el mundo tiene que ser perseverante. Mm, bueno, bueno, queridos, estoy un poco cansada, pero hace parte de toda esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso que estoy tan seria y tengo hambre. Les voy a dejar en paz ya. Ya es momento de dejarles en paz. ¿No creen? ¿No tienen preguntas? Prepárense para el menti. En cualquier momento voy a habilitar unos menti. No me olvidé de los menti, ¿eh? Bueno, queridos. Professora, Hoy, na aula passada, você terminou o tecido adiposo? adipos. Sí, solo eso. É que eu não participei, eu tive um imprevisto. Detesto perder aula, mas o que é a vida, né? Pero por suerte está grabado, ¿verdad? Eso es algo bueno. Sim, sim, eu tenho que assistir a aula de novo. Ajá. Y Obrigado. tejido adiposo, yo no voy a hacer aula de cuadro de tejido adiposo porque no merece. Realmente es bien Sim, mas simple. ele é bem rápido, assim. Sí. Entonces, solo eso vamos a hablar de tejido adiposo. Para la siguiente aula, siguiente semana, estoy planeando ya empezar con tejido sanguíneo, que es muy importante también.
Incluso es más importante que todo. Médico sin conocer sangre, así, medio raro, ¿verdad? Entonces estudien, de ser posible, ya lean tejido sanguíneo, por lo menos las primeras partes, ¿sí? Entonces también vamos a tener mucho tiempo tejido sanguíneo. Sim, prof, esse fim de semana é para isso mesmo, para pôr em dia, adiantar alguma coisa. Sí, Obrigado pela aula, viu, professora? Tenha um de ótimo fim nada. de semana. Gracias, igualmente. Que pasen bien con sus madres, ¿verdad? Obrigada, professora. Tenha como habla? Tenha bom final de semana. Un buen, Buen final de semana. sí, Tô treinando. muy bien. Errando que Gracias. se aprende. Justamente. Sim. Seu Gracias, Vale. José, seu José de Ribamar, já coloquei o nome do senhor, tá bom? Buen día, maestra. Buen final de semana. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, gente, les dejo. Vayan a comer bien rico. Tudo certo. Ok. No puede Feliz Dia de la Madre para todos. Gracias igualmente a todas las colegas que son madres en esta turma. Que pasen bien con sus queridos hijos. Nos vemos. Chao, chao. Obrigada. Gracias, maestra.